Gracias, muy buenas noches, amados hermanos. Vamos a dar inicio a la clase con una oración que sea el Señor quien nos ayude al estudiar esta parte del capítulo 2 del libro de Efesios. Oremos. Señor y Padre, gracias por este día, gracias por la semana que nos estás permitiendo terminar, Dios. Hoy último día, mañana primer día de la semana, nos congregamos. Te damos gracias, pues, porque tú nos has permitido vivir hasta el día de hoy y nos permites también estar en esta clase, Dios. Que seas tú guiándome y pudiendo expresar todo lo que tú me has enseñado, Señor, y que pongas también en mis hermanos un corazón sensible, dócil, para ser moldeado por ti, Dios. Gracias por este enorme privilegio que nos das de estudiar tu palabra. Te lo rogamos por Cristo, mi Dios. Amén. Bueno, vamos a hacer un pequeño recordatorio de lo que estuvimos viendo en la clase anterior, porque el tema que vamos a desarrollar ahora es como un agregado al capítulo 2 y para entender una parte de la que Pablo ha mencionado a los Efesios, un versículo que está en el contexto de lo que es la gracia de Dios, ¿verdad? Salvos por gracia. Entonces voy a usar la misma presentación que tuvimos la vez pasada solamente para ir recordando algunos detalles. Vimos que en el capítulo 2 eh, hay el tema sobre la iglesia es la iglesia como un templo, ¿verdad? Y el último versículo del capítulo lo encontramos bien enfatizado. Habla del tema, uno de los temas es salvos por gracia, habla de la salvación por gracia. También habla de la reconciliación por medio de la cruz de Cristo. Y también habla del camino de la reconciliación con Cristo. Ahí en Efesios, del 1 al 10, ahí estuvimos examinando este texto, que es esta parte que está aquí, y hicimos énfasis en los tiempos y en el contraste que encontramos en este texto. Dice, salvos por gracia, y Él os dio vida a vosotros. Eh, La palabra utilizada aquí como vida es como la misma que aparece, bueno, la palabra que aparece en hebreo en el Antiguo Testamento en Génesis casi tiene la misma referencia en el griego del Nuevo Testamento de aliento de vida, o sea, como algo que Dios puso. Y realmente es como dice el texto que esto es don de Dios puso la vida en nosotros. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero el Señor nos dio vida. Y esa vida es la vida espiritual, ¿verdad? El nacer de nuevo espiritual muerte, porque estamos muertos espiritualmente, como dice ahí, cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados en los cuales anduvisteis. La palabra andar, anduvisteis, hace referencia a comúnmente andar, ¿verdad? Esa es más o menos la idea que da esa palabra. Y en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, o sea, todos los que son guiados por el espíritu de la potestad del aire, que es Satanás, son llamados hijos de desobediencia, que siguen esa corriente, la corriente del mundo. Y eso ya sabemos, ¿verdad? ¿Cuáles son los problemas de pecado que generalmente nos motiva el mundo, que son siempre las tres cosas que Pablo también enumera, o no, dice Juan, es el que dice los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Y luego dice el versículo 3 entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. Eh,
dándole, satisfaciendo todo lo que es la carne y nuestra voluntad de la carne y de los pensamientos, como lo afirma aquí. Y éramos por naturaleza hijos de ira, o sea, está hablando en el sentido físico, ¿verdad? Hijos de ira. Y allá hijos de desobediencia, como Satanás, que es desobediente, es uno que está en contra de Dios, buscando siempre que se haga no la voluntad de Dios, sino que la voluntad de Él. Lo mismo que los demás. Y aquí encontramos este contraste. Esa palabra pero es un contraste. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Entonces el contraste es ahí entre la muerte y la vida, ¿verdad? La vida en Cristo y la muerte en el pecado. Y esa vida en Cristo es por gracia. Por gracia somos salvos, ¿verdad? Y juntamente con Él nos resucitó. O sea, esa gracia, esa nueva vida, tiene su fundamento. ¿Cuál es ese fundamento? La resurrección de nuestro Señor Jesús. Por eso le dice, juntamente con Él nos resucitó. O sea, cuando Cristo resucitó, todos aquellos que crean en Él van a ser resucitados de acuerdo a este texto, ¿verdad? Y eso es lo que nos ha sucedido. Nosotros hemos pasado de muerte a vida al creer en nuestro Señor Jesús. Y eso es gracia de Dios, como dice aquí, y juntamente con Él nos resucitó y también, ¿verdad? Asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Miren, esto es algo maravilloso, hermanos. Nosotros no dimensionamos la obra de Cristo en nosotros, porque estamos viviendo en este mundo y estamos más aferrados a las cosas del mundo, que no logramos dimensionar esa obra extraordinaria que Cristo hizo por nosotros en la cruz y decir que lo que él afirmó en la oración en el Juan 17, pidiendo por sus discípulos y también por aquellos que íbamos a creer en él, nosotros los gentiles, eh, el deseo de Cristo es que estemos con él, ¿verdad? Y esa es parte de la oración que Cristo le hace a su Padre. Y es justamente la confirmación que Pablo está haciendo aquí, que el privilegio no solamente de darnos vida juntamente con Él, sino de sentarnos en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Por eso que eh, nosotros tenemos una tremenda responsabilidad y eso lo vamos a ver en el capítulo 3, que muchos no son conscientes de esa responsabilidad. Y es algo que no nos podemos agachar, tenemos que estarlo haciendo y es un privilegio que dentro de la creación somos los únicos. Y no les quiero adelantar el capítulo 3 sino que cuando estemos estudiando el capítulo 3 ustedes se van a dar cuenta. ¿Cuántas veces habrán leído este texto y han pasado por ese texto y no han prestado atención a lo que Pablo les escribe? Pues la idea es eso, ¿verdad? Estudiar y ver la mayoría de los detalles en los cuales podemos eh, detenernos un poquito y hacer reflexión sobre ellos para entender el contexto de todo lo que Pablo está haciéndole referencia a los corintios, quiero decir, a los efesios. Entonces, cuando nos da también la vida con Cristo y nos permite sentarnos juntamente con Él y resucitar juntamente con Él, eh, la idea de esto en nosotros es como dice ahí el versículo 7 para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de la gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. O sea, aquí está la primera responsabilidad. Nosotros tenemos la responsabilidad de mostrar en el tiempo que nos corresponde las abundantes riquezas de su gracia.
en su bondad para con nosotros, en Cristo Jesús. Y eso es justamente, ¿verdad? O sea, lo que Cristo hizo, resucitarnos juntamente con Él y sentarnos en lugares especiales, es para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Porque nosotros somos el ejemplo de Cristo, nosotros somos los que seguimos a Cristo, nosotros somos los que buscamos ser como Cristo. Y eso es lo que Dios nos ha dicho y lo he repetido en varias ocasiones en esta clase de Romanos 8:29, ¿verdad? Que el deseo de Dios es que seamos como su Hijo. Entonces, entendiendo eso, Pablo les afirma en el versículo 8 porque por gracia sois salvos, no por medio de la fe, por medio de la fe, perdón, por medio de la fe, pero no una fe humana, sino una fe que Dios la pone en nosotros. Y esto, o sea, ese acto de gracia por medio de la fe es un don de Dios. O sea, Dios pone, da la vida por medio de Cristo y pone la fe que nos hace ver y entrar al mundo espiritual, porque anteriormente, cuando nuestros corazones no habían sido transformados por la gracia de Dios y que el Espíritu Santo morara en nosotros, no lográbamos entender al Señor. Comenzamos a ver un mundo espiritual, comenzamos a tener una relación espiritual con el Señor cuando Dios hizo esa obra en nosotros. Por gracia sois salvos. Entonces, creados en Cristo Jesús para buenas obras. O sea, Dios, cada una de las cosas que nosotros hacemos bien, de acuerdo a su voluntad, ya Dios las preparó. No hay nada nuevo, como lo afirmé en la clase anterior. Y eso justamente es lo que dice Eclesiastés, ¿verdad? Que no hay nada nuevo bajo la tierra, sino que ya Dios preparó todo para que nosotros anduviésemos en ella. Entonces, entendiendo esto, que nosotros tenemos la responsabilidad de mostrar las abundantes riquezas de la gracia de Dios en nuestra vida, mostrando cómo Dios ha obrado en nosotros. Si antes teníamos un carácter irascible, ahora tenemos un carácter manso, ¿verdad? Un carácter bonancible. Dios transforma el carácter de cada quien, aunque sigue respetando nuestra personalidad. Pero ahí vemos varios ejemplos en la Biblia en donde Dios cambió el carácter de algunos personajes. Entonces dijimos, ¿verdad? Y Él os dio vida. Vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, anduvisteis en otro tiempo. Vimos que eran tres cosas a las que apunta Pablo, los delitos y los pecados, seguíamos la corriente del mundo y que éramos hijos de desobediencia. Y vivíamos en otro tiempo en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira. Él nos dio vida cuando estábamos muertos. ¿Y con qué propósito? ¿Verdad? Que anduviésemos, porque cuando andábamos ahí hicimos una descripción, perdón, hicimos una descripción de que a qué se refiere en otros tiempos y vimos varias citas de los delitos y pecados, de que éramos esclavos del pecado, que éramos amantes de las tinieblas, que éramos enfermos, que estábamos perdidos, enfermos espiritualmente, ¿verdad? Que éramos extranjeros, desconocidos y forasteros, que éramos hijos de ira y que estábamos bajo el poder de las tinieblas. A eso hicimos referencia sobre nuestros delitos y pecados. Pero, ¿verdad? El contraste de nuevo, que Dios es rico en misericordia por su gran amor que nos amó en Cristo. Y aún estando nosotros con nuestros problemas, Dios nos amó, Dios nos dio vida juntamente con Cristo, Dios nos resucitó y nos hizo sentar en lugares celestiales. Cuatro cosas que retoma del capítulo 1 Pablo y las afirma aquí en el contexto de la gracia. Y eso con el propósito de mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas. O sea, esta es la responsabilidad de nosotros, hermano. No es responsabilidad de los ángeles.
es responsabilidad de nosotros, de la iglesia, demostrar la abundante riqueza de su gracia en bondad para mí, en Cristo, y haciendo la voluntad no haciendo la voluntad de la carne ni de los pensamientos. Entonces, este propósito es el que debemos de ser conscientes nosotros y vamos a ver cómo lo afirma en el capítulo 3 más adelante. Entonces, ¿por qué razón? Porque somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque la gloria, toda gloria le corresponde a Dios. Él es el merecedor de toda honra. Cuando, cuando a veces pensamos que solamente Dios es merecedor de toda honra y cabe en nuestra mente un poco de decir, "Ay, ¿y por qué, verdad? O nos preguntamos, ¿será un tanto egocéntrico Dios que es solamente a Él hay que honrarlo? Este, pues no, hay, en la Biblia aparecen varios personajes que son honrados y que Dios les guía por ese camino. Pero generalmente no ellos buscan su propia honra, sino que son honrados porque Dios les permite hacerlo, como el caso de Mardoqueo. Mardoqueo es el caso característico de la historia de Esther, en donde es honrado por su gran enemigo, ¿verdad? Amán. Lo hace que vaya en el caballo del rey, y este hombre es el que hizo que no mataran al rey, que le avisó, en fin, ¿verdad? Es honrado el hombre. Y él no lo esperaba, sino que Dios permitió eso. Y lo permitió con el propósito de de, a- de hacerle ver a Mardoqueo que Dios estaba en control de todo, y hacerle ver a Amán que él no tenía el control de las cosas. ¿Verdad? Desde ahí comenzó allá a perder a Amán. Y en el versículo 10 encontramos, porque somos hechuras suyas. O sea, todos nosotros, hermanos, somos hechura de Dios, nuestro Padre. Él permitió que concibieran nuestros padres y que nos dieran a luz nuestras madres, y que si tuvimos el privilegio de tener una familia unida, ¿verdad? Nuestros padres vivieron juntos muchos años y tuvimos una muy buena infancia por ver esa relación en nuestros padres. Qué bueno, ¿verdad? Porque es obra de Dios. Eh, Algunos no fueron tan afortunados. Dios eh, hizo que ya sea la mamá hiciera el doble rol, ¿verdad? De papá y mamá, o al contrario. Pero yo me bajo el sombrero ante mujeres y hombres que han tomado la responsabilidad y han hecho el doble rol y han formado hijos, ¿verdad? Porque tienen una tremenda responsabilidad y la asumieron. Eh, y este es reconocer de que no son míos, sino que Dios me los ha dado para ministrar sus vidas, para darles ejemplo, para formarlos en el temor de Dios. Ese es un tremendo privilegio que Dios nos da con nuestros hijos, y reconocer que somos hechura suya, así como nuestros hijos son hechura de Dios. Entonces, y que hay un propósito, ¿verdad? Que Él nos ha creado para buenas obras, y que esas obras las preparó de antemano para que anduviéramos, o sea, en el camino, ¿verdad? Esa es la idea que está dando, que anduviéramos en ese camino que ya Dios preparó de antemano, su voluntad. Para eso tenemos la Biblia. Entonces, ya de ahí la segunda parte, ya del 11 versículo 11 al 22, eh, reconciliados por medio de la cruz, como por tanto concluye aquí, ¿verdad? Pasado, presente y futuro de la obra de Dios de reconciliación individual. Entonces, aquí tenemos el texto del 11 al 22.
Es cada vez que en la Biblia ustedes encuentren esta frase, por tanto, por consiguiente, de tal manera que, esas son frases de conclusión. Y el autor va a concluir si es un capítulo completo que habla de un tema, o son dos capítulos, o son tres. Cuando esta frase la encontramos, el autor concluye en pocas palabras todo lo que ha venido diciendo anteriormente. Está hablando en el contexto de la gracia de Dios, de que no es para que nadie se gloríe, sino que es gloria de Dios. Entonces, Pablo viene y dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, allá no mencionó gentiles, sino que aquí sí ya los mencionó específicamente, aunque hablaba de, de esa gracia dada a los hombres. Aquí ya hace la división entre gentiles y judíos. Los gentiles en cuanto a la carne eran llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne, que era la señal que Dios dejó, ¿verdad? Como parte de un pacto. Y en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, o sea, no judíos, y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Entonces, a este versículo que está aquí, al versículo 12, a ese al que le vamos a prestar atención ahorita, ¿verdad? En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, o sea, no judíos, o sea, no bajo la ley, eh, ajenos a los pactos de la promesa. Eh, ya vamos a ver que los pactos de la promesa es uno es de Abraham y luego Dios trata con Adán también. Y luego Dios trata con el pueblo de Israel, pero ya después con David ya lo ratifican, ya no solamente un reino para los judíos o para Israel, sino para todos. Y eso es lo que vamos a ver ahorita, ¿verdad? Los pactos, ¿a qué se refiere? Los pactos de la promesa en Cristo Jesús, porque vosotros en otros tiempos estabas alejados y apartados del camino. Eso quiere decir lejos. Este contraste que encontramos en el versículo 13, el pero, es que estábamos apartados del camino y habéis sido hechos cercanos. O sea, esas dos palabras en el griego hacen referencia lejos, o sea, apartados del camino. Y cercanos está hablando la palabra que se utiliza ahí, brazo, fíjense, bien interesante. Eh, y hace referencia al hecho de que está tan cerca una persona que puede estrecharle el brazo y tomarlo de esta manera, sí, ¿verdad? O sea, enroscarle en la persona y abrazarlo. Esa es la idea que está dando. O sea, como que decir, hoy ya tenemos la cobertura, ¿verdad? Hoy estamos en el camino y estamos guardados en el Señor por la sangre de Cristo. Esa es la idea que está dejando esa palabra en el griego. Siempre que veo esto, solamente se me viene en una imagen de Cristo Jesús con uno de sus más íntimos, de los tres, ¿verdad? Que era más íntimo, que fue el apóstol Juan. Un texto en los evangelios dice que Juan recostaba su pecho, se recostaba su cabeza en el pecho de Cristo. Bien, bien interesante, esa confianza que había llegado y como un padre o como un hijo, ¿verdad? Que recuesta su cabeza en el pecho. Me encanta hacerlo con mi esposa o con mis hijos, porque cuando uno se recuesta en la cabeza en el pecho
de una persona con la cual uno tiene confianza, ¿verdad? ¿Qué es lo primero que uno escucha? Pum, 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 el palpitar del corazón, ¿verdad? Entonces, ese sentido de vida que está ahí, no sé, a mí me llena, ¿verdad? Y digo, doy gracias a Dios por la vida que física también que les ha dado a mi esposa y a mis hijos. Y, y eso es justamente lo que oyó Pablo, ¿verdad? Pablo oyó el corazón de Cristo cuando se recostó ahí su oído sobre el pecho de nuestro Señor Jesús. Oyó su corazón. Pum, pum, pum. Y esa es justamente la idea que está dejando, ¿verdad? El abrazo en esta parte. Ya no estamos lejanos para que Cristo nos abrace, hoy estamos cerca para que Cristo nos abrace por su sangre. Entonces, vamos a ir a esta parte. Los pactos, ¿verdad? Hace la referencia a los pactos de Dios con los hombres, porque estábamos alejados, dice, los pactos de la promesa. ¿A qué se refiere Pablo cuando hace esa referencia, los pactos de la promesa? Son los pactos que Dios hizo con los hombres. Y hay alrededor de 21 pactos, pero hay 7 que son los más relevantes. Esos 7 los vamos a ver, ¿verdad? No en toda su dimensión, pero sí vamos a ver lo más relevante de cada uno de estos pactos. Entonces, el plan de Dios para el hombre, aquí está, cimentado en estos 7 pactos. El primer pacto es el pacto de la conciencia del Edén con Adán y Eva, el pacto perdón, de la inocencia. El segundo es el de la conciencia de Adán, ya después que pecaron. El tercero es de la promesa del gobierno humano con Noé. El cuarto es el abrámico, o sea, con Abraham. El quinto es con Moisés, la ley mosaica. El sexto es de Palestina con el sacerdocio, ¿verdad? Ya lo vamos a ver en esos textos que están ahí, con David y el reinado eterno, ¿verdad? Y con la gracia de la, del nuevo pacto. Entonces, ya que tenemos esos textos aquí, que Roberto está listo, los vamos a leer, Amén. aunque vamos a ahondar un poquito más en ellos. El de la inocencia de Belén, Génesis 1 de Edén, de Génesis 1:26. Amén. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Amén. Entonces, Dios formó al hombre, a Adán, y le dio responsabilidades, ¿verdad? Para que él ministrara la creación. Y todavía no le dio la indicación sobre del huerto, en el huerto que ahí no podían comer del árbol de la ciencia, del fruto, del árbol de la ciencia del bien y del mal. Aquí estaba en completa inocencia el hombre, ah, todavía en este periodo, después que le da estas responsabilidades es creada después Eva, ¿verdad? Y ya viene con el problema de la serpiente en esa interacción que tiene con Eva. Luego después viene la conciencia, el estado de conciencia. Ya el hombre ya no tenía una inocencia, perdió la inocencia y entra en una conciencia, es consciente del bien y del mal, de acuerdo a Génesis 3:15. Amén. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. O sea, ahí ya son echados del huerto del Edén y Dios da eh, un juicio, ¿verdad? Sobre la desobediencia de Adán y Eva.
y ya en estado de conciencia Dios no le está diciendo que no lo va a destruir, sino que va a hacer un pacto con ellos. Y ya lo vamos a ir viendo en detalle. Luego el pacto de la promesa del gobierno humano con Noé, en Génesis 9:9. He aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros. Amén. Amén. Entonces, el pacto de Noé con su familia, ¿verdad? En el cual ellos iban a salvarles la vida y que tenían una misión que cumplir. Y, y lo vamos a ver en detalle ya cuando estemos desarrollando cada uno de los pactos. El pacto abrámico con Abraham en Génesis 12:2. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Será bendición, ¿verdad? Eso le dice. Y ahí está la bendición para nosotros también. Serán benditas en ti todas las naciones. Y, pues ahí estamos agregados en esa promesa que Dios le dio a Abraham. Y vamos a ver que hay pactos condicionales e incondicionales. Vamos a ir viendo que cuáles son esas condiciones y esas cuáles son esas que no hay ninguna condición. Luego viene la ley mosaica, el pacto de la ley. Éxodo 19:5. Ahora pues, si diréis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Ni es toda la tierra. Entonces ahí el pacto de Dios con el pueblo de Israel es que cumplan con la ley, ¿verdad? Y Dios va a estar con ellos. Luego viene el de Palestina, Deuteronomio 33. Entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiere esparcido Jehová tu Dios. Amén. Ujú. Entonces la promesa de que los va a juntar de nuevo y que y le iba a dar esa tierra, ¿verdad? Esa tierra que de acuerdo a Deuteronomio estaban por conquistar, todavía no habían conquistado. Solo la promesa tenían de la Palestina. Pero vamos a ver que habla de más de un sacerdocio. Interesante ahora que justamente ese pedazo de tierra es la que está en pleito ahorita, ¿verdad? Estaba viendo noticias que ya Israel ya entregó a todos los presos que tenían y también Hamas ya entregó a todos los que habían capturado y han llegado a un acuerdo y que Israel poco a poco va a ir apartando sus tropas. Hasta un mapa sacaron ahí en la noticia, pero eso no es nuevo, ¿verdad? Es un pleito que ha venido y Palestina, ¿quién puso ese nombre? Los romanos, con tal de ir en contra de la idea que tenía el judaísmo en aquel entonces, que el judaísmo estaba pues siendo guiado por Dios, pero el Imperio Romano a esa región, toda esa región de Franja de Gaza y la que está junto a Belén le llamó Palestina por llevar la contraria con ellos. Es un dato histórico bien interesante el eh, leer un poco de la historia de Palestina en la Franja de Gaza. Luego viene el pacto de David, segundo de Samuel, Desde el segundo de día, Samuel. sí, amén. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te diré, te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, Jehová te hace saber que él te hará casa. Ujú. Aquí vamos, este pacto es el único pacto que tiene doble referencia, es condicional e incondicional. Ya lo vamos a ver por qué. Y luego el pacto de la gracia, ¿verdad? El nuevo pacto, Hebreos 8:8. Porque reprendiéndolos dice, he aquí, vienen días, dice el Señor, en que estableceré
con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Amén. Amén. Bien, vamos a ir viendo en detalle los pactos de Dios. La palabra pacto en el hebreo es berit y traducido como pacto, ¿verdad? También es confederación, liga, y es el término principal en el Antiguo Testamento para referirse a los pactos divinos. También se utiliza para referencias a pactos humanos, o sea, se usaba indistintamente, pero Dios utilizó, Dios reveló, Dios inspiró a Moisés para que escribiera también con esa palabra para ese pacto. Hay pactos que son unilaterales y hay pactos que son eh, bilaterales. Entonces, cuando es unilateral es que solamente uno promete que va a hacer algo, no importa lo que haga el otro, él promete, ¿verdad? Como el caso del amor de Dios. Dios prometió amarnos, o sea, Él decidió amarnos. Por eso es que para nosotros los cristianos, el amor no es más que no es solamente un sentimiento, es más que un sentimiento, es es una decisión de amar. De verdad, cuando yo estaba consciente de que estábamos de novios con mi esposa, la que ahora es mi esposa, tenemos eh, casi 40 años de estar juntos. Y recuerdo que estábamos sentados en un centro comercial de aquí de San Salvador y en una mesa de madera, en unas banquitas de madera, en un food court que estaba ahí, ahí nos sentamos y llegábamos seguidos ahí, pero en esa tarde recuerdo que ahí tomamos nuestra decisión de casarnos y desde ahí ya Dios había confirmado en nosotros ese pacto, ¿verdad? Ese pacto que hicimos. O sea, no es el hecho de llegar al altar a una iglesia, a un templo, y ahí confirmarlo, no, ese es el, el acto social. Pero el pacto nosotros lo hicimos en esa mesa. Ahí acordamos casarnos, ahí dijimos cuántos hijos íbamos a tener, le oramos al Señor. Y Dios nos confirmó, ¿verdad? Ya todo lo demás fue una confirmación. Por eso los jóvenes muchas veces creen que hasta llegar al acto ahí pueden decidir o no decidir. No, uno decide amar y el llamado de Dios es a amar como Dios nos ama. Eso es lo que lo vemos en varias ocasiones en el Nuevo Testamento. Pablo, que nos demanda a nosotros los hombres que amemos a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. ¿Verdad? Entonces es un reto tremendo y uno tiene que asumir esa responsabilidad en el Señor. Y uno, bueno, yo tomé una decisión de amar a mi esposa, no importando lo que ella hiciera, ¿verdad? Y ese fue ese pacto que nosotros hicimos y ella de respetarme, porque la Biblia habla de eso, ¿verdad? De respetar, la mujer respetar al hombre y el hombre amar a la mujer como Cristo amó a la iglesia. Entonces, ese pacto es un pacto entre dos personas, en este caso. En el Nuevo Testamento, la palabra es diateque, traducido como pacto o juramento. Es el equivalente en el término del Antiguo Testamento, berit. Y hay una íntima conexión entre los usados 31 veces en el Nuevo Testamento. Esta palabra se usa 31 veces. Entonces, hay pactos condicionales y hay pactos incondicionales. Un pacto condicional es un pacto bilateral. O sea, hay, hay dos personas, uno que promete una cosa, pero siempre y cuando la otra persona cumpla con algo, ¿verdad? En el cual la promesa de Dios al hombre está caracterizada por la fórmula, si tú lo haces, entonces yo haré. Es lo que les acabo de explicar. Por lo cual Dios promete conceder bendiciones especiales al hombre siempre y cuando el hombre cumpla ciertas condiciones contenidas en el pacto, ¿verdad? Que ya lo vamos a ir viendo. Y luego los pactos incondicionales. Un pacto incondicional es un pacto unilateral.
y es un acto soberano de Dios por medio del cual Él, Dios, incondicionalmente se obliga a sí mismo a conceder bendiciones y condiciones definidas para el pueblo del pacto o para una persona, ¿verdad? En Ujú. este pacto generalmente es para personas, o sea, para grupos. Este pacto se caracteriza por la fórmula ARE, la cual declara la determinación de Dios de hacer como Él promete y Él lo cumple, ¿verdad? Entonces, este es el pacto incondicional. No importa lo que yo haga, Dios siempre me va a amar, pero no cabe aquí la idea, ¿verdad? Que ya soy salvo, siempre salvo y que no importa que ya soy salvo y agarro una vida, ¿verdad? De pecado. Como ya soy salvo, ya estoy perdonado, hago lo que yo quiero. No, no es esa lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Detrás de eso hay un montón de responsabilidades que debemos de cumplir, de ser ejemplo, de imitar el carácter de Cristo, de ser como Cristo, de mostrar una vida que Dios de la obra que Dios ha hecho en mí hacia las personas. Entonces, ahí hay un montón de responsabilidades que Dios quiere que cumplamos, pero Dios ya hizo una promesa, pero para eso acordémonos que va a haber un tribunal, ¿verdad? El tribunal de Cristo, que ahí pues quizás no vamos a estar en el mejor lugar que deberíamos de estar, aunque siempre vamos a estar ahí en el reino del Señor, porque el tribunal de Cristo no es para condenación, sino para recibir premios y galardones. Bien, vamos aquí, están los primeros cuatro pactos. El adánico o edénico de Edén en Génesis 1:23 al 30. Vamos a oír al hermano Roberto. Miguel. Amén. Dice así. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo crió. Varón y hembra los crió. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las Ujú, aves en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer y a ujú, toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer, y fue así. Amén. luego el 2:16 y 17, y el Y tres man- quince Amén. Dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque Ujú, el día que de él comieres, ciertamente morirás. ujú, Génesis 3:15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta ujú. te herirá en la cabeza y tú le herirás en el Ah, calcañar. ¿verdad? Entonces, ahí encontramos que Dios hizo un pacto con Adán y con Eva y la descendencia de Adán que iba a ser parte de eso. Y eso era un pacto condicional. Esa condición se mantenía siempre y cuando no comiera del fruto del árbol. Eso y se iba a mantener esa relación. Eh, y el cumplimiento era obedecer la orden de Dios, pero no se cumplió.
¿verdad? No se cumplió y hubo una condenación. Fuera del huerto del Edén y el hombre dejó de ser inmortal y se volvió mortal. eh, y dejó de tener esa relación espiritual con Dios. Perdió esa imagen de Dios en el hombre y justamente ahí inicia el plan de Dios. Por eso es importante ver estos pactos, ¿verdad? Porque esos pactos lo vemos como la mano de Dios ha estado desde un principio hasta este tiempo. Dios siempre ha tenido la intención de restaurar la imagen perdida en el huerto del Edén por Adán y por Eva. eh, en nosotros, en cada uno de los seres humanos. Eh, ese es lo que Dios quiere. Y esa restauración es un ejemplo del amor que Dios tiene a su creación. Por eso encontramos en Romanos 8 que dice que la creación gime a una con dolores de parto, porque se dé ya esa promesa que Dios ha dicho, ¿verdad? Que va a cumplir. Entonces, hablando de la redención final del hombre. Eh, Porque el pecado del hombre, como decía yo, a veces no dimensionamos hasta dónde llegó el pecado, afectó hasta la creación, toda la creación, el universo, todo fue afectado por el pecado de Adán. Y no fue algo sencillo, fue algo que, que corrompió toda la creación de Dios y especialmente el hombre, ¿verdad? El hombre en sí, en su relación con Dios. Ya Adán ya no podía estar a la par de Dios porque ya no era puro, ya no era santo. Y no hay nada puro ni santo que pueda estar cerca del Señor porque Dios no, no lo ve así, ¿verdad? Por eso es que dice que en un texto que en el Nuevo Testamento que algunos le dirán, Señor, Señor, y él le dirán, no te conocí, es porque realmente nunca entregaron su vida al Señor. Y aquí encontramos esta condición. Eso nos lleva al siguiente pacto, ¿verdad? Como parte del plan de Dios. Nunca Dios dejó al hombre solo y siempre ha tomado la iniciativa Dios. Él es el que ha tomado la iniciativa en cada uno de los pactos. Veamos el siguiente en Génesis 16, 16 y 8, 2, 6, 18, perdón. Sí, amén. 8, 20, ¿verdad? Sí, amén. Dice Ujú. así, Génesis 6:18. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Y persiguió Jehová olor grato y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni Ujú. volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Génesis 8:22 dice, mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano Ujú. y el invierno, y el día y la noche. Y la noche. Amén. Entonces Dios con Noé y su familia, toda la familia de Noé y los animales de la creación. ¿Verdad? Esas fueron las partes. La provisión, Noé y su familia serían preservados, de acuerdo a Génesis 6:18. Dios nos destruirá la tierra por un diluvio. Y esto no importaba, ¿verdad? Dios le mostró, se lo prometió a Noé y por eso es incondicional. Es la parte que acaba de leer hermano Roberto. Y hubo una señal, ¿verdad? ¿Cuál es esa señal? El arco iris. Ahí no lo vamos a leer porque no nos va a alcanzar el tiempo para ver todos los pactos.
Pero todos saben, ¿verdad? Que ahí en ese texto de Génesis 9 del 12 al 17, Dios puso una señal y esa señal es la señal de que Dios no iba a volver a castigar la tierra ni al hombre de la manera en que lo hizo en esa época de Noé, o sea, con un diluvio. El cumplimiento, la misericordia continua de Dios y la gracia común para la familia de Noé. Eso nos lleva al siguiente pacto, ¿verdad? El pacto abrámico, o sea, el pacto con Abraham. El pacto de la promesa se le llama también a este. Génesis 12, 1, 3, del 1 al 3. Sí, hermano, ya casi. Amén. Dice Ujú. así, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre y la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las tierras, perdón, serán en ti benditas todas las familias de la tierra. Amén. Amén. Este es bien interesante, esta parte. El 13 lo leíste, 13, 14, el 17. No, voy a Léelo. leer. Amén. Ujú. Dice así, y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Ujú. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Bien, Amén. este pacto con Abraham es bien interesante porque hay un pacto personal y hay un pacto grupal, ¿verdad? El pacto personal es que Dios le dice a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a un lugar que yo te mostraré. Eh, pues se cumplieron la primera se cumplió, porque él estaba en Padán Aram y se fue a Ur de los Caldeos. No, estaba en Ur de los Caldeos y se fue para Padán Aram, ¿verdad? Ahí se asentó. Se murió su papá, se murió su mamá, pero no se cumplió lo que Dios le había dicho. Vete de tu tierra y de tu parentela. Él se quedó estando ya viajando de allí, de Ur de los Caldeos, de Padán Aram para la ciudad la zona de Belén, ¿verdad? La zona de Canaán. Y ahí estuvieron, pero no sabían todavía que Dios les iba a dar eh, esa tierra en donde estaban. Tuvieron problemas Adán y quiero decir, Abraham y Lot, y se dividieron. Justamente ese versículo que acaba de leer Roberto, el versículo 14 del capítulo 13, es el anterior. El versículo 13 es el versículo donde se separan. Y cuando se separan, bueno, entonces dice Dios, bueno, ya se cumplió la condición, ¿verdad? Vete de tu tierra, de tu parentela, a un lugar que te mostraré. Entonces se cumplieron las tres cosas, ya estaba en el lugar, se fue de su parentela y se fue de su tierra y estando ahí, separado ya de Lot, viene Dios y le da desde lo norte, sur, este y oeste, ¿verdad? La posesión de la promesa de tierra en esa zona. Entonces, en ese sentido es condicional. Y incondicional en el sentido en que Dios iba a bendecir a todas las naciones por Abraham, ¿verdad? Una bendición universal. Ese es incondicional. Y la señal es la circuncisión con Abraham.
Y el cumplimiento es Cristo, ¿verdad? La simiente. La bendición universal de la nación en la tierra en el reino milenial, ¿verdad? La RM es eso, el reino milenial. Entonces ya habiendo Dios hecho un pacto con Adán, habiendo fracasado Adán, hizo un pacto con Noé y la descendencia de Noé fracasó e hizo un pacto con Abraham, ya no de una manera personal, sino con un personal, pero con un propósito de nación, ¿verdad? Y luego viene el mosaico que tiene que ver con el pacto de la ley, ¿verdad? Veamos ahí Éxodo 19, 5 y 6. Amén. Dice así. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. ¿Ok? Entonces ahí vemos la promesa de Dios que Dios les va a guardar siempre y cuando cumplan con su palabra, con la ley. Entonces Dios les da la ley, de acuerdo a Deuteronomio 28. Y quisiera que leyeras el, el 24, el del 3 al 5. Del 3 al 8, hermano. Sí, No, vamos a ver. Éxodo 24 del 3 al 5. Del 3 al 5. Ujú. Perfecto. Dice así. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantados de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas, según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Ah, Amén. qué bueno. Ok, entonces ahí vemos a Moisés actuando. En el versículo 20 del 1 al 17 encontramos que Dios le dio la ley a Moisés. ¿Por qué razón está la ley repetida en Deuteronomio 28? La razón es que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y llegaron al desierto, allí en el desierto, al ver al pueblo su forma de actuar, que estaban dándole la espalda a Dios, vino Dios y hizo un pacto con Moisés en el Sinaí y allí le dio las tablas. Y la responsabilidad de Moisés era compartir lo que Dios le había dado y él debía ser el ejemplo de cumplir con la ley, ¿verdad? Y cumplir con todos los detalles de hacer el tabernáculo, de levantar sacerdote, y Dios le dijo de tu hermano, ¿verdad? De tu hermano van a ser los descendientes de los sacerdotes. Entonces Moisés comenzó a establecer todo de acuerdo como Dios le dijo. Y esa ley es condicional. Era, Dios iba a obrar en la medida que el pueblo de Israel cumpliera con esa condición. ¿Y por qué Deuteronomio 28? Porque toda la generación que salió de Egipto murió en el desierto, esa generación. Y una nueva generación nació en el desierto y fue la que entró en la tierra prometida. Acuérdense que solamente Dios permitió a dos personas, a Josué y a Aarón, que iban a entrar. Bueno, y Josué fueron los huesos de Moisés los que entraron, de Josué, los que entraron. Y solo hubo el otro personaje, ¿verdad? Que entró. ¿Por qué no entró Moisés? Acuérdense que Moisés, al final, los últimos versículos del último capítulo de Deuteronomio, dice que Dios fue el que enterró a Moisés, no permitió que lo enterraran
los hombres. O solamente Dios sabe, ¿verdad?, en dónde lo enterró. Entonces, por eso es que los huesos de Moisés no fueron trasladados a la tierra prometida. Los huesos de Josué sí, ¿verdad? ¿Y cuál era la señal? El día de reposo. De acuerdo a Éxodo 31, de 12 al 17. Así que vamos a leer esos 5 versículos, Robert. Sí, regáleme un minutico. Ujú, Ok. Éxodo 31, del 12 al 17, es correcto, ¿verdad? ujú, ujú, Amén. Dice así, habló además Jehová a Moisés diciendo, tú hablarás a los hijos de Israel, diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el séptimo día es día de reposo, consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje ese día, en el día de reposo, ciertamente morirá. ujú. Bueno, entonces ahí te Guardarán, faltó, la perdón, condición. sí, faltó hermano, sí. Está bien ahí, Robert. Ok, perfecto. Ya está dado que había que cumplir la ley, pero que el día de reposo era la señal del cumplimiento de esa ley. Y eso es venerado hasta el día de hoy en el pueblo de Israel, el pueblo judío. El cumplimiento, Cristo cumple la ley. En su obediencia, Cristo soporta la maldición de la ley en su muerte, ¿verdad? Por eso es que ahí llevó a la cruz, llevó los pecados nuestros y sufrió por nosotros. Y ahí quedaron clavados en la muerte de Jesús los pecados de todos aquellos que han acudido al Señor y han entregado sus vidas a Él. Y Dios nos ha dado vida de nuevo. Entonces, Pablo cuando dice que estamos alejados de los pactos, de la promesa, pues se refiere a estas promesas, ¿verdad? Que Dios dio desde Adán con Noé, con Abraham y con la ley. Estábamos ajenos a todo esto. No estamos descartados por completo. Ahora que conocemos cómo Dios vino obrando el plan de Dios en los tiempos, entendemos que Dios jamás ha abandonado a su creación. Y entendemos que el amor de Dios es tan grande que Él siempre ha tomado la iniciativa de restaurar la imagen de Dios en el hombre. Entonces, vamos a ver los últimos tres. El sacerdotal. Ahí encontramos en número 25 del 10 al 13. Robert, Sí, hermano, regálame un minutico. Si gusta, lo puedo leer, hermano. porfa. Sí, números 25 del 10. Dice, entonces Jehová habló a Moisés diciendo, Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado del celo de entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto, diles, he aquí, yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Es hasta el 13, ¿verdad? Ujú. Sí, Leo mi 1 hermano. Samuel 23:5. Amén. Dice así, fue pues David con sus hombres a Keila y peleó contra los filisteos, se llevó sus ganados y les causó una gran derrota y libró David a los Keila, a los de Ujú. Keila. A los de Keila. Entonces, ahí este es el pacto sacerdotal y es con Finés.
¿verdad? Como leyó la hermana Vivi, ahí en el versículo 10 al 13, es con este sacerdote, y el sacerdote fue que hizo esa, ese pacto, no ese pacto, sino esa reconciliación del pueblo con Dios, ¿verdad? Por su actitud, por su entrega a Dios, por su sinceridad. Dios vio el corazón de Finés y a través de este hombre, Dios hizo una promesa de este sacerdote que iba a haber un sacerdocio por la eternidad, ¿verdad? Entonces, las provisiones que los descendientes de Finés iban a ser los de sacerdocio perpetuo, para siempre. Y así es, ¿verdad? Que vienen de Aarón. La naturaleza incondicional. Número 25:13 que leyó Bibi, que ahí Dios le promete, ¿verdad? Que va a ser pues, eterno y va a ser irrevocable. O sea, no hay manera de moverlo. Ahí Jeremías 33:20-21 que dice Robert. Amén. Dice así, así ha dicho Jehová, si pudieres invalidar mi pacto con el día y mi pacto con la noche, de tal manera que no haya día ni noche a su tiempo, podrá también invalidarse mi pacto con mi siervo David, para que deje de tener hijo que reine sobre su trono, y mi pacto con los levitas y sacerdotes, mis ministros. Ujú. ¿Cómo no Entonces, puede ser? Ajá, hasta el 22, sigue, ¿verdad? sigue, Sí, sigue. cómo no puede ser contado el ejército del cielo, ni la arena del mar se puede medir? Así multiplicaré la descendencia de David, mi siervo, y los levitas que me sirven. Amén. Entonces, la promesa es sacerdotal y la continuidad del reinado, ¿verdad? La señal es las regulaciones sacerdotales que Dios establece en números. Y el cumplimiento es el sacerdocio milenal de Sadoc, como lo menciona ahí. Entonces, ahí Dios establece que va a haber un sacerdote y Cristo cumple con eso, ¿verdad? Que es de acuerdo al orden de Melquisedec. O sea, uno que no estaba bajo la ley sino que porque Melquisedec fue antes y Cristo en esa orden, él cumple con todo. Por eso en Colosenses encontramos que dice que Cristo es la plenitud de la deidad, 100% Dios y 100% hombre. Claro, muy Que, difícil. y nosotros estamos completos en él, o sea, él fue el que cumplió con la ley al 100%. También Hebreos capítulo 5 verso 8 dice que Cristo se sometió a Dios Padre en aquel tiempo de sufrimiento y que él oró al Padre, ¿verdad? Con gran dolor, dice, y que por haber obedecido y por el temor reverente que le mostró a su Padre, él eh, tuvo ese poder de parte de Dios de mostrar esa reverencia y esa entrega de parte de su Hijo y cumplir con la responsabilidad que Dios le había dado que cumpliera de morir, de convertirse en el pecado de nosotros. Y esa es la negatividad de Cristo en un momento determinado en el huerto del Getsemaní, cuando en aquella oración Cristo le dice, Dios, pasa de mí esta copa y no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. A eso hace referencia Romanos 5:8, de que Cristo cumplió, ¿verdad? Aprendió la obediencia, dice el texto, y, y cumplió con eso. Y nosotros hemos sido los privilegiados de ese cumplimiento y de esa obediencia de nuestro Señor Jesús. Y hasta ahí, ¿verdad? El sacerdocio se cumple y se cumple con un sacerdocio eterno con Cristo, porque Cristo es el sumo sacerdote, es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Entonces, eso nos lleva al pacto davídico, o sea, ya había establecido el sacerdocio, hoy viene y establece Dios en el plan que él ha trazado para los hombres un rey, ¿verdad? Y está el pacto davídico. Y encontramos ahí, no lo vamos a leer todos los textos, por lo menos el segundo de Samuel 23:5.
Sí. Amén. Dice así, no es así mi casa para con Dios. Sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenado en todas las cosas, y será guardado, aunque todavía no haga Él florecer toda mi salvación y mi deseo. Amén. Ujú. Amén. Entonces, y ahí tienen todos esos textos, hermano. Esto se los vamos a compartir, si no en el video que ustedes eh, quieran verlo de nuevo, ahí van a estar las referencias, ¿verdad? Ahorita no las vamos a leer todas porque si no, no vamos a terminar antes de las 9. Pero ahí está la referencia y ya leímos un texto en donde hace énfasis en ese pacto de Dios con el rey David. Entonces, Dios y David y la descendencia de David que iban a ser un reino eterno. Y Cristo es esa descendencia, ¿verdad? Un gran nombre para David, el lugar de habitación perpetua para Israel, que es esa tierra que se están peleando ahorita, que no saben que ya Dios lo prometió al pueblo de Israel. Reposo contra los enemigos, o sea, no va a haber más guerras ahí en algún momento determinado, pero esto es no en este tiempo, sino que hasta el reino milenial de nuestro Señor Jesús. Y el hijo que edifique el templo, así como lo edificó Salomón, ¿verdad? Porque no lo edificó David, porque estaba ahí manchado de sangre de sus manos, le dio el privilegio a Salomón. Y Salomón dirigió el primer templo, el templo de Salomón, para Dios. Esa fue la casa, el trono y el reino de David para siempre. Ese templo se va a volver a reconstruir, ¿verdad? Eso es lo que dice Apocalipsis. Este pacto es unilateral. De acuerdo a Samuel 25, 23, verso 5, que es el que acaba de leer Roberto. Y es inmediatamente condicional y finalmente incondicional, es irrevocable. Bien interesante. El templo, de acuerdo a 2 de Samuel 7:13, ¿qué dice? Y Primera de Reyes, Robert. Regálame un minutico a ver si, no sé si Vivi lo tiene. Primera de Samuel, No, no. Primera de Segunda de Primera Reyes. Samuel Reyes. 7:13. Ah, ok, ya lo tengo. Segunda de Samuel 7:13 dice, Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Ujú. Primera de Reyes 9, 6 al 9. Primera de Reyes 9 del 6 Ujú. al 9. El Ok, 9. dice, mas si obstinadamente os apartéis de mí, vosotros y vuestros hijos, y no guardaréis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adoraréis. Yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les es entregado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la echaré de delante de mí, e Israel será por proverbio y refrán a todos los pueblos. Y esta casa que estaba en estima, cualquiera que pase por ella se asombrará y se burlará y dirá, ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Y dirán, por cuanto dejaron a Jehová su Dios, que habían sacado a sus padres de la tierra de Egipto, y echaron mano a dioses ajenos, y los adoraron y los sirvieron. Por eso ha traído Jehová sobre ellos todo este mal. Todo este mal. Sí, y ahí tenemos bien claro, ¿verdad? Cómo esto se cumplió con David, primero en la división que hubo en el reino del norte y el reino del sur, y luego después los las conquistas que tuvieron de ellos, primero los asirios con el reino del norte, donde estaban las otras 10 tribus, y el reino del sur con la tribu de Judá y Benjamín, fueron conquistados por los caldeos con Nabucodonosor. Ahí desapareció como nación el pueblo de Israel, ¿verdad? Justamente cumpliéndose esto porque ellos no habían cumplido con la ley, ya había una sentencia que Dios había dado. Por eso es que es condicional inmediatamente, pero es unilateral en el sentido que David su descendencia iba a ser un trono eterno, ¿verdad? Para ellos. Y Cristo es el que asume esa, esa promesa.
Y incondicional porque no iba a ser irrevocable, o sea, no había nada que lo pudiera mover. Pero Dios permitió el cautiverio para hacer ver al pueblo de Israel que el amor de Dios siempre se iba a mostrar. Y ahí lo vemos, ustedes estudian el libro de Esther, ustedes ven cómo el amor de Dios se muestra ahí, cuidando de que el pueblo de Dios no fuera eliminado por completo por Amán. Eso es lo que nos enseña, ¿verdad? Ese libro de Esther. Y, y este es un libro hermoso de estudiar. Es uno de los libros que les digo yo que ya lo he escrito y de los tres libros que hablan sobre el cautiverio, Esdras, Nehemías y Esther. Así que este pacto tiene esas dos condiciones, es condicional e incondicional. Y, y el templo va a permanecer para siempre, pero ya no es un templo de físico, sino que es un templo en nosotros, ¿verdad? El rey ungido, el primer advenimiento, el rey coronado y un reino milenial. Pero el reino milenial va a ser aquí en la tierra, pero luego estaremos en el templo del Señor, el este, esa mansión, ¿verdad? Que Dios nos ha prometido en, en esos palacios, en ese palacio que Dios ha preparado para nosotros, juntamente con su Señor Jesús. Luego llegamos al último pacto, al nuevo pacto, ¿verdad? Ahí lo tenemos, varios textos. Vamos a leer Lucas 22:20. Hermano, bueno, cualquier cosa por los alumnos ahí, que Jeremías, que es capítulo 31 y del 31 al 34 por aquello, para que lo corrijan. No está corregido aquí, ¿no? No, 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 hermano. ¿Cuál es Jeremías? ¿En dónde está eso? Jeremías En treinta donde y dice uno nuevo. Ujú. capítulo 31 del versículo 31 al 34 y ahí dice Sí, pero Jeremías ¿dónde está? 30 del 30 al ¿Dónde está? 34 no, no existe. ¿Cuál es En Jeremías? donde Ahí dice nuevo, hermano. Al nuevo, ¿ok? Ujú. sí, el Es nuevo. Y 30. no cuando mande el No, archivo, pues ya 31, manda la corrección. Ajá. Dice Jeremías O 30, sea, capítulo 31 del tiene versículo un, 31 al 34. 31 es verdad, sí, 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 Jeremías 31 del 30 al 31 del 34. versículo 31 al 34, correcto. Sí, ¿Cómo? en lugar de 30 se pone 31 31. A ver, ya había corregido ese, ¿verdad? Pero yo lo Sí, corregí hermano. en el suyo, no en el mío. Sí, exactamente. Usted me había dicho Vaya, que ese para era el que le quede correcto. Sí, claro a los demás, es Jeremías 31 del 30 al 34 o no, del 31 al 34. sí, exactamente, correcto. Vale. Ok, Lucas 22:20, mi hijo, hermano. 20, Lucas 22:20. Sí, 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 es amén. ese. Luego a 1 Corintios. Ok, dice así. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto de mi sangre, que por vosotros se derrama. Y 1 Corintios 11:25 dice, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Amén. Luego Hebreos 8, Del 6 al 13. 9:15. 9:15 y 24. O sea, Hebreos 9:15. Ujú. Ok, dice así. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Y Hebreos Ujú. 12:24 dice, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Amén. Ujú. Entonces se refiere el pacto anterior, el pacto de Moisés, y el pacto nuevo, el pacto con Cristo Jesús, ¿verdad? Uno era de el cumplir con la ley, pero también hacer sacrificios, derramar sangre. En Cristo es su sangre, ¿verdad? La que nos redime, es el sacrificio siempre. Entonces, en este caso es
las partes son Dios, la casa de Israel y Judá y la iglesia. Las provisiones, un corazón y mente renovados, perdón de pecados, una morada permanente del Espíritu Santo en nosotros, en las personas, tierra, nación y prosperidad para Israel, ¿verdad? Ese es un pacto especial que Dios hace con ellos. Y es incondicional, de acuerdo a Ezequiel capítulo 36, verso 22. Amén. Dice así, por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Amén. Y aquí es la señal de circuncisión del corazón, ¿verdad? Ahí creo que tengo mal esto, paz, o no, pan y la copa, ¿verdad? Pan y la copa. El pan y la copa, que es la conmemoración de la Santa Cena en el aposento alto y una remembranza que hace Pablo en Primera de Corintios capítulo 11 de de ese mandato que Dios dejó, ¿verdad? Esa ordenanza de cumplir con la Santa Cena. Y, y recordando eso, ¿verdad? La vida y la muerte de nuestro Señor Jesús y recordando el pacto establecido por él, el nuevo pacto. Y termina con el cumplimiento, ¿verdad? Inicialmente en la iglesia y finalmente en el reino milenial. Entonces, estos son los 7 pactos que hace referencia Pablo, que estábamos apartados de todo esto, que no teníamos nada que ver con ninguno de estos pactos. Para nosotros especialmente el último, ¿verdad? Pero cuando habla de los pactos, de las promesas, se refiere a todo, desde Adán hasta Cristo. Y ahí Pablo lo que hace referencia a que eh, el, el hombre representado por la iglesia de Éfeso eh, ha, ha venido fracasando en cada uno de esos pactos que Dios estableció con la idea de restablecer esa imagen de Dios en los hombres. Pero el hombre no le creyó a Dios, ¿verdad? No creyó en Dios. Y cada vez hizo lo que mejor le parecía, como aparece en los libros de los jueces. Y se olvidaron por completo de Dios, de honrarle, de glorificarle y de obedecerle. Pues la responsabilidad de la iglesia es justamente eso, mostrar su amor, su misericordia por medio de nosotros a la gente que está a nuestro alrededor, dar testimonio de que realmente somos eh, personas que tenemos un corazón reconciliado con Dios, que estamos esforzándonos espiritualmente por seguir el camino de Cristo y que estamos mostrando quién es Cristo en nosotros, ¿verdad? Entonces, y eso lo vamos a seguir afirmando en el siguiente capítulo 3. Entonces les dejo también aquí una imagen que ya está un poco más concentrado de esto mismo, ¿verdad? Es lo mismo. Algunos le ponen otros nombres, pero es lo mismo. Estos son los mismos 7 pactos que acabamos de ver. Entonces, y, no sé si habrán preguntas, hermanos. Yo les traía esto para que entendieran qué es lo que Dios está haciendo, qué es lo que Dios ha dejado de como su plan, ¿verdad? Como su plan para que nosotros entendamos que Dios jamás ha abandonado a su creación, nos sigue amando hasta el día de hoy y nos ha amado mucho más, como vamos a ver. Y justamente el capítulo 3 habla del gran amor de Cristo. Y es que no tenemos idea, hermanos. Cuando uno estudia estos textos, uno se da cuenta de la verdadera forma en que Dios nos ha amado a nosotros. Y eso es lo que vamos a confirmar en el capítulo 3 la próxima semana.
Preguntas. Hermano, una pregunta. Ese último cuadrito que usted pasó ahí, tal vez no lo puede pasar ahí al grupo. O me lo pasa y yo lo paso, no sé, como usted guste. Sí, ahí se los paso. Ok, Ujú. gracias. ¿Habrá unas preguntas No, algunas dudas, hermano? En el chat no tengo ninguna. No hay En Zoom. ninguna. Alfonso está ahí levantando la mano. Sí, hermano Alfonso. Sí, buenas noches, pastor. Bueno, podemos ver pues que el amor de Dios es infinito, ¿no? Ujú, Dado los pactos que acaba de presentar usted, vemos que a pesar de todos los pesares, únicamente lo que hace Dios es reestructurar, ¿no? Cuando alguien ha fallado, hace una limpieza. Y lo vemos en el ujú, pueblo de Israel, ¿no? Que tuvieron ese temor ante los antes de entrar a la tierra prometida y cómo de alguna manera eso afecta la confianza y lo que hace es depurar, ¿no? Únicamente Josué y Caleb fueron los que dijeron, pues vamos y ujú, conquistemos la tierra pues, porque tenemos el respaldo de Dios, pero ujú. pues no quisieron los demás porque pues vieron a los gigantes, ¿no? Pues híjole, Tuvieron miedo. entonces sí, el Ujú, miedo muchas veces nos paraliza olvidándonos del respaldo y del amor de Dios. Entonces, lo que hace amén, muchas veces Dios es, pues, no olvida el pacto, pero sí reestructura, sí, limpia y para darle entrada a nuevas cosas, ¿no? Pero sí tenemos que estar y tener la confianza en Él, que conforme a su voluntad, pues Él nos respalda en todo tiempo. Sería mi amén, hermano. comentario. Sí, Amén. otra de las cosas, una preguntota, ¿por qué no entra Moisés a la tierra prometida? No sé si porque tenía también las manos manchadas de sangre o No, porque, o en el porque golpeó caso, la piedra. sí, el hecho de que él dudó de Dios, eh, ahí Dios lo castigó, pero no fue un castigo que ahí se acabó, ¿verdad? Acuérdese que Dios tiene planes con Moisés en el Apocalipsis. Va a ser Sí, uno de los dos testigos, Moisés. Por eso es que él no dejó que lo enterraran los hombres, sino que solamente Dios sabe. Y también en Judas encontramos que Satanás lo anda buscando, a ver dónde es está correcto. enterrado. Porque sabe pues que el hombre tiene el problema de que pueden idolatrar a una persona. Se han vuelto, con perdón de algún argentino, ¿verdad? Pero se han vuelto, han diosificado a Maradona. No digamos cómo pueden hacer con una persona que, que representaba mucho para ellos, como el caso de Moisés. Pero así somos nosotros, ¿verdad? Diosificamos y a veces hacemos a un lado a Dios y nos centramos más en la persona. Por eso es que cuando un pastor fallece o un pastor se va por las circunstancias que sea y la iglesia se divide es porque muchas de las personas no están encerradas o vistas o con su vista en el Señor en lo alto, sino que en el hombre. Y siguen al hombre, ¿verdad? Entonces, para mí y bíblicamente eso es algo incorrecto. Ok, gracias, pastor. Bueno, gracias a usted, hermano Alfonso. ¿Alguien más, hermanos? Gracias, Juan. Bueno, amados hermanos, cualquier cosa, ahí está van a tener el video. Yo les voy a enviar esta imagen, ya se la voy a enviar de la que pidió Roberto para que todos la tengan. Y y si quieren, pues ahí van a estar los otros cuadros
en el video van a estar, si ustedes quieren estudiarlo, quieren leer los otros textos que ya están ahí, ¿verdad? Así es que, de nuevo, hermanos, les digo, para la próxima clase lean el capítulo 3, así como nuestro hermano ya tenía ahí marcada su Biblia, ¿verdad? Él estaba usando también el método inductivo y eso les va a ayudar mucho a tener, a ahondar un poco en el texto y a salir de ciertas dudas también. Así que estamos en sintonía con el próximo capítulo, el capítulo 3, léanlo. Y de nuevo el consejo, ¿verdad? No olviden reunirse en sus iglesias el día de mañana, porque Dios ha establecido la iglesia para manifestar su voluntad. Así que, Robert, nos diriges en oración, por favor. Amén. Padre bendito y Dios de la gloria, te damos muchas gracias, Señor Dios, por todo lo que nos has enseñado en este día, Señor Dios. Hemos conocido, Señor, los pactos tuyos, Señor Dios, y sabemos que cada día vamos a conocer más, Señor Dios, pero que toda esta riqueza espiritual que estamos aprendiendo, Señor Dios, que no la tengamos guardada en nuestros corazones, sino que la compartamos con todas las personas que necesitan, Señor. Gracias te damos, oh Dios Todopoderoso, por nuestro pastor Rolando y por todos los que estuvieron hoy en esta clase. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.